Ok, entonces, habíamos visto lo del seguro y ahora vamos, perdón, el reaseguro y ahora vamos a ver ese término que se llama la retención. Es sencillo. Retención es la parte, sí, que la aseguradora, digamos, el cedente, se mantiene, se queda con ella. Sí, si yo, por ejemplo, soy una aseguradora y tengo un seguro, o sea, veo mi contrato, un seguro de $100,000, pero veo que esos $100,000 me van a consumir toda mi capacidad financiera, pues decido trasladar eso a una reaseguradora o trasladar eso a otra aseguradora para distribuir el riesgo, para tener menos exposición al riesgo. Entonces yo, vamos a poner el ejemplo de estos $100,000, decido trasladarle a otra reaseguradora, le traslado el 80%. Entonces yo me quedo con 20 y traslado 80. ¿Sí? Entonces, una vez que yo hago esa transacción, la parte que yo me quedo, es decir, ese 20% o esos $20,000 que yo voy a asumir como riesgo, es lo que nosotros conocemos como retención. ¿Ok? Entonces dice, retención es la porción que la cedente mantiene del riesgo asegurado, haciendo frente a las responsabilidades con su propio patrimonio. Es decir, lo que yo voy a hacer frente con mi capital. ¿Sí? Lo que voy a hacer con lo que yo voy a asumir. En el caso de que sea necesario, lo voy a poner en mi capital y lo voy a hacer. Acuérdense las pantallas, chicos, las cámaras, apenas me descuido, se olvidan ustedes. Ya deberían, ¿cómo se llama? Por, por inercia prender la cámara. ¿Ok? Tengo unos que pasan por acá. Aunque sea, aunque no importa que pasen unos chicos por aquí atrás, que son mis hijos. Se entiende que estamos en la casa. ¿Ok? Entonces, por eso no hay problema. Yo sé que estamos recibiendo clases en la casa, entonces no puedo pedirles que no se les cruce alguien por atrás o la mamá les va a decir, ve, es hora de comer. ¿Ok? Entonces, perdón, César, algo me quería comentar. Algo que Sí, comentar. profe, una pregunta tal vez un poco confundido. En, en esta parte de la retención, o sea, por ejemplo, si una persona ahorra $100,000 y 80 los pone en una institución financiera, ¿eso también contaría como una retención o un reaseguro? No, porque, a ver, el seguro y el reaseguro lo único que hacen es indemnizar en caso de un evento fortuito, un siniestro. Entonces, el seguro no viene a ser un ahorro. Si yo pago mi prima de seguros y en ningún momento hago uso del seguro, ese dinero no me lo van a devolver. No es que yo, voy a poner un ejemplo, ¿es cierto? Yo contrato un seguro de accidentes y pago, voy a inventar un número igual, $100 mensuales. Quiere decir que en un año he pagado 1,200. Al final del año, yo no puedo decir a la aseguradora, oiga, esos 1,200 yo los ahorré. No funciona, son un gasto. Entonces, en la aseguradora, el momento que yo pago mi prima y no uso, obviamente no tengo, no es como un ahorro. Si usted toma esos $100,000 y los pone en una institución financiera, ¿ok? Eso no quiere decir que estoy teniendo un seguro, o sea, es un ahorro, no tiene el mismo tratamiento. No sé si fui claro al explicar eso, Sí, sí, profe. Sí, o sí, cuál era la estaba confusión que confundido esa tenía. parte. O sea, más que nada era saber si o sea, si una propia persona podría reasegurarse poniendo en una institución financiera una parte de su patrimonio. Ok. Más que nada eso. Eh, No, en reasegurarse no. Lo que se puede hacer y lo que se recomienda hacer es, si es que yo tengo un patrimonio y tengo un capital, hacer exactamente lo mismo que hacen las reaseguradoras, es decir, distribuir esa inversión o ese capital en varias instituciones financieras. Porque claro, el momento que, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Yo pongo en la institución financiera A todo mi capital y mañana esa institución, por cualquier motivo, entra en liquidación, yo voy a perder mis 100,000. La probabilidad de que cierre esa institución es baja, pero de que cierren 5 es muchísimo más baja. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que voy a poner el mismo ejemplo de los 100,000, pondría 20, 20, 20, 20 en 5 instituciones distintas, de tal manera que si una llega a fallar, solo pierda 20. Ese es el concepto de la distribución del riesgo. El momento que yo
pongo en riesgo un capital o una inversión o cualquier forma de ahorro o inversión, yo tengo que distribuirla para no arriesgar todo en en una sola lugar. Esa es la idea. Lo mismo hace en el reaseguro. Yo, si es que sucede el siniestro, yo no soy capaz de responder, entonces yo empiezo a distribuir eso entre algunos más, pero claro, me quiero quedar con algo, porque el rato que yo paso todo, porque puedo pasar todo, es decir, yo contrato los 100,000, le traslado los mismos 100,000 hacia otra reaseguradora, puedo hacerlo. Pero claro, ahí ya no estoy ganando parte de la prima, porque la reaseguradora probablemente me va a pedir una prima muy alta porque está asumiendo el 100% del riesgo, por lógica. Pues probablemente yo gane apenas un fee por administración o un monto muy pequeño que no va a resultar. Entonces, que yo digo, de los 100,000, yo sí podría hacerme cargo de unos 20. Pues yo me quedo con 20 y retengo 20. ¿Ok? Y ahí viene el otro término del reaseguro, que es la cesión. Es decir, yo, en el mismo ejemplo de los 100,000, que yo me retengo los 20, lo que estoy haciendo es cediendo los 80 a la reaseguradora. Y esa transacción o ese valor se denomina cesión. ¿Ok? Entonces, yo cuando soy una aseguradora, contrato un seguro y decido trasladar eso a una reaseguradora, lo que yo me quedo asumiendo el riesgo con mi propio capital, mi propio patrimonio, se denomina retención. Lo que traslado a la reaseguradora se denomina cesión. Eso es, no es complicado. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bastante sencillo, ¿cierto? ¿Ok? Y claro, el tercer término se llama retrocesión. La reaseguradora también puede trasladar todo eso. O sea, no es que yo pueda, no es que yo, como yo soy reaseguradora, yo tengo que asumirme y guardarme todo, aunque se vaya de mi capacidad. Yo como reaseguradora también puedo trasladar eso a otro reasegurador. Es decir, voy a poner un ejemplo. El mismo ejemplo, ¿no es cierto? Yo tenía los mismos, tenía 100,000 de riesgo, me quedo como aseguradora, me quedo con 20, traslado los 80 a una reaseguradora. Y la reaseguradora me dice, perfecto, yo le recibo, le pago lo que sea, de hecho, me paga usted el valor de la prima, pero hago cuentas y digo, no, 80 más todos los riesgos que ya tengo resulta un poco complicado. Los voy a trasladar a otra. ¿Ok? Entonces, así se va uno distribuyendo el riesgo y se va haciendo una cadena súper larga o súper grande, en caso que sea necesario, ¿sí? De tal manera que en el momento que sube un riesgo sean muchos las aseguradoras y reaseguradoras que intervengan. Eso pasa cuando realmente es un monto bastante grande. Pues se distribuye ese riesgo entre un montón y el rato que pasa, entre todos, digamos, entre comillas, entre todas las aseguradoras y reaseguradoras, asumimos el riesgo. Entonces, la cesión es lo que traslado, lo que cedo a la reaseguradora. La retención es lo que yo me quedo y la retrocesión es lo que la reaseguradora vuelve a ceder. ¿Sí? Entonces, aquí, les voy a poner aquí un ejemplo de cómo funciona esto. El mismo ejemplo de 100,000, pero bueno, está sin los 20, sino con otro valor. Déjenme poner el puntero para que lo vean. ¿Ok? Esto dice, miren, es un cliente que compra un seguro por $100,000 sobre un edificio. Toma, saqué mi caso, mi edificio, lo que sea, cuesta $100,000 y le voy a asegurar. Y traslada y se va de una aseguradora, la aseguradora le dice, perfecto, le emite una póliza por $100,000, tendrá que pagar un valor, me invento de, no sé, voy a inventar $2,000, ¿sí? Por el servicio, y asume el asegurador estos $100,000, el 100% de la póliza. Entonces, yo como cliente me quedo tranquilo porque la aseguradora XYZ me recibió y yo tengo la garantía de que si es que mi edificio se cae, se quema, se incendia, se inunda, yo voy a tener el, la indemnización por parte de esta aseguradora. Pero claro, la aseguradora dice, wow, $100,000 para mí es mucho. Entonces, no, yo voy a hacer frente solo a 5,000, y me voy a quedar apenas con el 5% y traslada. Entonces, como esta aseguradora tiene diferentes reaseguradoras que pueden trabajar con él, ¿sí? Traslada y de estos 100,000 se queda con 5 y traslada 95,000. ¿Cómo hace? Traslada a una reaseguradora A, le pone como ejemplo, ¿no? El 35%, es decir, le pasa el
$35,000. Al reasegurador B le pasa 30%, $30,000. Y el reasegurador C le pasa 30%, ¿sí? $30,000. 30,000 más 30,000 más 35 son los 95 que está cediendo este o esta aseguradora. ¿Okay? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Bien? Bien. Okay. Entonces, bien, hasta ahí ningún problema. El cliente tranquilo, el asegurador tranquilo, porque ya trasladó el riesgo que no estaba en capacidad de hacerlo, o que no tenía, o que no quería, o no se sentía cómodo con ese riesgo asumido. Entonces dijo, ok, traslado a las reaseguradoras A, B y C, y estoy tranquilo. Me quedo con ese 5%, y en caso de que algo pase, yo sí, ese 5 sí respondo, y el otro que pase algo más, regreso a ver a mi respaldo que están atrás. Entonces la reaseguradora A, como aparentemente es grande, se queda con los 35,000. También retiene los 35,000. En el caso de la reaseguradora B, dice, no, 30,000 más todos mis riesgos asumidos, ya estoy poniéndome en riesgo demasiado, no quiero. Ok, me voy a quedar con 10, retengo 10 y retrocede, es decir, retrocesiona, pero el término retrocede, 20,000. ¿A quién? A un retrocesionario D y un retrocesionario E, al cual le pasa 10,000 y 10,000. Es decir, estos 20 que retrocede les pasa 10 y 10. Y lo mismo hace el reasegurador C. Acepta los 30, se retiene 10 y retrocede 20. ¿A quién? A un retrocesionario F. Este retrocesionario acepta 20 y se tiene 20. Este acepta 10 y se queda 10, acepta 10 y se queda 10. Aquí podrían seguir pasando. Me invento que el retrocesionario D diga, no, 10,000 son mucho, voy a pasarle, voy a quedarme con 5 y voy a retroceder 5. Y así podría irse esta raíz o ¿qué se llama? Como árbol, ¿sí? Haciéndose muchísimas ramas hasta que sea necesaria. No, no, esto no tiene un límite, más bien es posible seguirlo ampliando cuán grande podría ser. Así es como funciona, así es como se distribuye el riesgo entre muchas aseguradoras y reaseguradoras. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ok. Ok, entonces como está tan clarito, vamos a hacer un ejercicio. Así que saquen papel y lápiz y dibujen. El ejercicio dice, un cliente contrata un seguro con una aseguradora por un riesgo total de 100,000. La aseguradora decide ceder parte del riesgo a dos aseguradoras, A y B, a las cuales cede el 35% y el 30% respectivamente. La aseguradora B decide retroceder el riesgo a otra aseguradora, la cual traslada el 15% del riesgo. Realizar el cuadro de la cadena de dispersión del riesgo y determinar cuál es el valor de la retrocesión, cuál es el valor que retiene la aseguradora, la aseguradora, cuál es el valor que cede la reaseguradora A y cuál es el valor que retiene la reaseguradora B. Fácil. Y usted acá le dicen ¿cómo se llama? En, en Word, no, Smart Art. Facilito. Si quieren hacerlo a pie, no hay problema. Pero necesito que me ayude con esta respuesta. ¿Qué tal les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? No, no dicen nada, no me ven, creo. ¿No?
Profe, una pregunta. Claro. El, el 15% que asume la retro- No lo escucho, muy entrecortado. ¿Puedes hablar más despacio o más? mm, ahí tal vez, Sí, ahí está mejor. ya. El 15% que asume la de retrocesión, ¿es sobre el monto total o sobre lo que aceptó en un inicio la B? Perfecto. No, sobre el monto total. Cuando hablamos del porcentaje, es decir, el 15% del riesgo total. Siempre el porcentaje que hablamos de aquí es sobre el riesgo total. Entonces, traslada el 35% del total, traslada el 15% del total, es decir, 15.000, digamos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok.
chicos, ya. ¿Ya pudieron? Sí. Ok. A ver, entonces, ¿cómo quedó? ¿Quién quiere hacerme ver cómo quedó el cuadro de retrocesiones? César, de dispersión Eh, del riesgo. profe, como, como usted dijo papel y lápiz, le dibujé en el cuaderno, no sé si hay algún problema. No, ningún problema. O sea, bueno, le puedo explicar, o sea, porque enseñarle no creo que pueda ver a través de la cámara. No. Bueno, o sea, aquí el cliente es el que le va a dar a la aseguradora los 100.000. Entonces la aseguradora como tal acepta los 100.000 y retiene los 35.000, que son la diferencia de los 35% para la B, para la A, perdón, y los 30% para la B. De ahí la Ok. B, perdón, la A, eh, retiene ese valor, no va a retroceder para ninguna otra reaseguradora, pero por el cambio la B eh, retiene 15.000, que es el 15% de el riesgo total que dio el cliente, y retrocede 15.000 a una reaseguradora. Ya. Ok. Hasta ahí voy entendiendo, ¿sí? Sí, y bueno, y la reaseguradora, la última que básicamente obtuvo la parte de la retrocesión de la B, es por así decir, mi parte final del árbol, que son los Ya. 15.000 dólares. Muy bien. Entonces, las respuestas son. Eh, el literal A, tengo 15.000 dólares. Ok. El literal B, 35.000 dólares. Correcto. El C son 35.000 dólares igual. A ver, a ver. El valor B es cuánto retiene la aseguradora. Ujú. 30 y 35, sí, correcto, Sí, 35%, 35. 25.000 dólares. Sí. Bien. ¿La C Eh, cuál eh, es? 35.000 dólares para la aseguradora A. Que Y, cede la aseguradora A. ¿Ya? ajá, y el literal D es el que retiene la aseguradora B, que sería 15.000 dólares. Correcto. Sí. Está bien. Todos tienen el mismo valor, el mismo dato. Ok. Muy bien, entonces. Sí, está entendido. Eso, eso no les cuenta porque estuvo fácil. Poner como tarea. Bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, ejercicio práctico. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, y con esto creo que vamos a ir, dice, los principios básicos del reaseguro. Los principios básicos del reaseguro son máxima buena fe, igual que el seguro inicialmente. Todo esto va en función de buena fe, en función de que nosotros podamos buscar la manera de protegernos de un posible siniestro, más no generar un lucro por este sentido. Si bien las aseguradoras y reaseguradoras es su negocio el hacer estas transacciones de seguros y reaseguros, no lo hacen con la intención de perjudicar o aprovechar la situación de un siniestro para generar utilidad. ¿Sí? Más bien lo que hacen es recaudar la cantidad de primas necesarias para poder alcanzar a cubrir los siniestros adecuados, los siniestros generados, perdón, y tener dentro de ese valor de primas, dentro de los que habíamos visto nosotros como en los ejercicios, nosotros vimos unos rubros que decían costos internos y externos, ahí ahí debe estar incluido el valor de la utilidad que genera la reaseguradora. Entonces, la aseguradora o reaseguradora. Entonces, uno de los principios básicos de la buena fe. El otro principio sobre el cual se basa el reaseguro es tener una comunidad de suerte, una comunidad de probabilidad. Es decir, lo que nosotros hacemos es trasladar el riesgo, pero estamos corriendo la misma suerte. Es decir, el momento que aseguramos que aseguramos y reaseguramos un riesgo, automáticamente el momento que sucede el siniestro,
ambos, tanto aseguradora como reaseguradoras, porque pueden haber varias, como acaban de ver, corren con la misma suerte, corren con el mismo problema. La cedente debe actuar en todo momento como si no dispusiera de reaseguro alguno, exactamente al igual que si yo soy un cliente. Yo soy un cliente que contrata un seguro de accidentes contra mi carro. Yo no voy a ir a chocarle a mi carro a propósito, porque obviamente tengo que actuar como que no tuviera seguro, porque a la larga me va a costar. Preferiría que no le pase nada al carro y que el seguro al final nunca tenga que intervenir. Porque muchas veces la gente que todavía no tiene un poco culturas de seguro, normalmente lo ve a veces el seguro como un gasto innecesario. Decir, mira, claro, pagué por el seguro de mi carro $1000 al año y no obtuve nada. O pagué un seguro de salud $100 mensuales y no me dieron nada. Claro, es la ventaja, más bien hay que decir gracias porque no me pasó nada. Porque el momento de no tener un seguro quiere decir que yo no he tenido necesidad de usarlo. Ese es el concepto en sí. Bien. Existen algunas formas de contratar el reaseguro. Es decir, ya vimos el concepto, cómo se hace, cómo se traslada, pero existen algunas formas de contrato de reaseguro. No hay un método determinado o específico que todos los asegurados deben ajustarse, sino que podemos nosotros trasladar de acuerdo a algunas formas de contratación. Entonces, tenemos una forma de reaseguro es un facultativo y otro automático. ¿Okay? El facultativo lo que hace es, yo como asegurador, tengo la facultad, tengo la posibilidad de decidir si si reaseguro o no reaseguro un riesgo que estoy asumiendo. Es decir, yo contrato un seguro y decido, ¿me conviene o no me conviene reasegurarlo? ¿Sí o no? Esa es mi decisión. El automático, por el contrario, lo que hace es, apenas, como ya tengo un contrato establecido voy a inventarme, yo contraté el reaseguro con una reaseguradora X, a la cual le voy a trasladar el 50% de todos los contratos de seguros de vehículos. Entonces yo contrato un seguro de vehículo y como ya tengo un contrato establecido, automáticamente yo traslado, traslado, traslado. Esa es la diferencia entre facultativo y automático. En cambio, la otra forma de clasificar el reaseguro es a través de la distribución, que puede ser proporcional y no proporcional. El proporcional, como su nombre lo dice, que hacemos en función de la proporción del riesgo. En cambio, en el no proporcional hay otras formas de reasegurar y es sobre límites. Proporcional, como vimos en el anterior, decía, ok, si yo me quedo con el 20 y ellos con el 80, cuando sucede el siniestro pagamos 20-80. Pero existen otras formas de reaseguro en las cuales yo digo, perfecto, yo voy a asumir todos los riesgos hasta $10,000. Cuando el riesgo pase los $10,000, entra la reaseguradora. Ese es no proporcional, porque no entramos en igual proporción, pero automáticamente está cubriéndome por lo que se pase por encima de mi capacidad. Si yo digo que yo voy a asumir el riesgo hasta $10,000 y todo lo que se pase va a cubrir mi reaseguradora. Esa es una forma de distribución no proporcional. Bien, vamos a ver un poco más a fondo esta clasificación de riesgos, perdón, clasificación de reaseguros. El reaseguro facultativo, como les decía, tiene la capacidad de decidir si es que lo hago o no lo hago. ¿Okay? Entonces, este reaseguro, otra cuestión que quería mencionar, la clasificación que acabo de mencionar, no quiere decir que un facultativo puede ser facultativo o automático, pero un facultativo puede ser proporcional, o un facultativo puede ser no proporcional. Es decir, no sé si me explico el momento que hago las clasificaciones entre uno y otro. Es decir, el uno se clasifica en función de la contratación y el otro la distribución. Entonces, un facultativo puede ser proporcional o no proporcional, y un automático también puede ser proporcional o no proporcional. ¿Ok? ¿Sí me expliqué en esa parte? Sí, no. Ok. Bien. Entonces, este riesgo facultativo puede ser proporcional o no proporcional, es opcional para ambas partes, ¿sí? Y trasladamos riesgo
por riesgo. Os voy a explicar cómo funciona todo esto. ¿Ok? Es decir, no estamos adelante. Lo que estoy diciendo es que este riesgo facultativo, al momento de hacer mi contrato con una reaseguradora, puedo hacerlo de manera proporcional o no proporcional. Puedo hacerlo como quiera, porque es un contrato, por cada vez que hay un riesgo y yo quiera trasladarlo, es un contrato adicional. Es opcional para ambas partes. Como su nombre lo dice, es facultativo, yo como aseguradora puedo decir, sí, yo quiero reasegurar, pues no, no quiero reasegurar. Y el reasegurador también me puede decir, ah, no, yo no quiero recibir su reaseguro, o yo no quiero reasegurarle, yo no me hago cargo de ese riesgo, o pues sí sabe que sí, mándeme más. Yo me hago cargo de la parte que usted me ceda. Perfecto. Y obviamente la parte que dice riesgo por riesgo, es decir, yo estoy trasladando un riesgo hacia los demás y de tal manera que yo tomo un riesgo y la otra persona toma otro riesgo y ambos, ¿cómo me explico? Y ambos estamos conscientes de ese riesgo. ¿Ok? Ese es el concepto de este facultativo. ¿Cuáles son las ventajas de este facultativo? Por lógica, ¿no es cierto? Tiene algunas ventajas que son, la primera dice, permite el reasegurador apreciar el riesgo. ¿A qué me refiero con apreciar? Como yo me van a trasladar, como yo como reasegurador, me van a decir, vea, le ofrezco a reasegurar este riesgo, yo tengo la capacidad de analizar y decidir si es que quiero o no quiero. Entonces yo puedo apreciar, puedo medir, puedo valorar el riesgo que voy a tomar. Esa es la gran ventaja para el reasegurador. También, al poder tener la capacidad de escoger qué riesgos asumo y qué no, obviamente voy a tener riesgos de la calidad que yo deseo, porque voy a asumir solo lo que quiero. Y finalmente permite conocer las políticas de suscripción del accedente y establecer nexos de confianza. Es decir, yo puedo tener una relación directa con mi cedente y ser muy, muy claro. O sea, cada vez vamos a negociar. Cada vez que hay un facultativo, tengo la capacidad de que viene un nuevo riesgo, me siento con mi reasegurador y me pongo a negociar. Entonces, es un negocio en el que ambas partes sabemos los riesgos que asumimos, ambas partes estamos conscientes de lo que está pasando. Claro, esas son las grandes ventajas, pero obviamente al hacer esto cada vez que venga un riesgo, imagínense si yo soy una aseguradora grande en donde se me ocurre, trabajo con algunos concesionarios de vehículos y hago 500 pólizas de vehículos al mes. Imagínense lo que es sentarme a negociar una por una todas las pólizas que he firmado o que he contratado en este mes. Ahí sí, obviamente, vienen las desventajas. La gran desventaja es, primero, costos administrativos mucho más altos, porque tengo que, por cada vez que hago una póliza y tengo un riesgo, tengo que ir negociando, sentarme a negociar, sentarme a trabajar, sentarme a hacer, medir el riesgo de un caso, medir el riesgo, ver qué ofrezco, y obviamente me toma, de entrada, costos, tiempo. Tiempo porque tiempo mío, tiempo del accedente y tiempo de la reaseguradora para sentarnos a medir el riesgo, a apreciar este riesgo, a ver si es que acepto o no acepto, qué tomo o qué no tomo. Y finalmente, otro de los problemas del facultativo es la necesidad de hacer pública la información del riesgo. Es una desventaja comercial para el accedente. Es decir, yo, al ser una aseguradora, sé exactamente cuál es el nivel de riesgo y puedo venderle tengo la necesidad de darle a conocer todo el riesgo que asume. Entonces, no tengo ninguna ventaja comercial. Estas son las grandes ventajas. Claro, pues, al ver estas grandes ventajas, hay casos en los que es razonable trabajar con reaseguradora automática. Imagínense el mismo ejemplo de los 500 seguros, 500 pólizas de seguro al mes. Sentarse a trabajar 500 pólizas necesitaría no sé, un ejército de personas ahí trabajando, tanto míos como de la reaseguradora. Mientras que si yo ya sé cómo se manejan los seguros, cómo se maneja toda esa parte de los vehículos, le digo, puedo tener lo contrario, una reaseguradora o un reaseguro automático, en el cual, perfecto, todos los vehículos, esos 500 que hago al mes, los voy a trasladar el 40%, el 50%, el 30%, el 20%, lo que hayamos negociado, directamente hacia la reaseguradora. Claro, eso también tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok?
que las vamos a ver la próxima clase, porque ya creo que son las 8 y 7:48 tengo yo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ok? Listo, chicos. Esténse pendientes de la aula virtual de Brightspace y les voy a poner una tarea que les había mencionado sobre la COSEDE, una parte. Les voy a mandar analizar, más que analizar, les voy a mandar a investigar y analizar un caso de seguros que se dio en nuestro país de una aseguradora que cerró, para que le encuentren, le analicen y debatamos sobre este tema. ¿Ok? Entonces, dense pendientes para revisarla. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Todos calladitos. Muy bien. Listo, chicos. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. Una buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana.